Hola, bienvenidos a Con ánimo de lucro, un podcast de MiCrowd en el que hablamos sin filtros con grandes referentes de los negocios, la economía, la inversión e incluso de la política. Yo soy Irune Ariño y hoy entrevistamos a Ignacio Mañero, CEO y cofundador de Camina. Antes de nada, antes de preguntarte cosas, Ignacio, recordar a las personas que nos vayan a escuchar que si les interesa la inversión de impacto y quieren ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina, que es lo que hacemos desde MiCrowd, pues pueden conocernos en microwd.es. Puedes mejorar el mundo y ganar dinero. En MiCrowd ayudas a mujeres emprendedoras de Latinoamérica y generas rentabilidad. microwd.es. Tu inversión, su cambio. Y ahora sí que sí, muchas gracias por aceptar la invitación, Ignacio, y bienvenido a Con ánimo de lucro. Un placer estar aquí, Irune. Bueno, Ignacio, te acabo de presentar como CEO y fundador de Camina. Lo que pasa que, para aquellos que todavía no os conozcan, porque además me contabas justo antes de empezar que no que estuvieseis empezando, ¿no? Pero que estabais empezando a crecer. Cuéntanos qué es Camina. Sí, pues Camina lo montamos realmente en 2016, salimos a mercado en 2017 y 2018 fue como nuestro primer año en ventas, ¿no? Y salimos y creamos la empresa con una visión muy clara de poder impulsar y ayudar a la movilidad y en el día a día a las personas mayores y personas con dependencia, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es fabricamos productos de ayuda a la movilidad y ayuda al día a día para este colectivo, ¿no? Dices en 2016, ¿no? Eso es. ¿Por qué? ¿No? No sé si lo emprendes tú solo, lo haces con otras personas, con quién y por qué productos para ayudar a la movilidad de las personas mayores y no cualquier otra cosa. Sí, es muy buena pregunta, ¿no? O sea, nosotros empezamos 3 socios fundadores. Empezamos Alejandro, que venía en consultoría, yo trabajaba en PricewaterhouseCoopers en Madrid. Alejandro, socio cofundador, también estaba trabajando, no era compañero directo, pero estaba también en la misma compañía. Y luego nos faltaba esa tercera pata médica, ¿no? Un tercer socio cofundador, que en este caso era Jaime Usabiaga, que era el jefe de traumatología del Hospital de San Sebastián. Yo soy de San Sebastián, por poner un poco en situación, fui a estudiar a Madrid, estudié ingeniería industrial, me especialicé en mecánica, pero siempre con la visión de luego meterme en el mundo empresarial, ¿no? En el mundo del emprendimiento, que es lo que siempre había palpado. Casi puedes diseñar casa, tú los productos, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo surgió todo, no? Después de trabajar varios años en consultoría, también trabajé en una startup. Al principio, mi primer trabajo fue en una startup en Chile, y después trabajé en consultoría en Madrid y esto, ¿no? Y siempre tenía esa iniciativa de querer montar algo, ¿no? Algo propio. Entonces, con compañeros de consultoría nos reuníamos constantemente para ver ideas nuevas, ¿no? Ideas que podíamos hacer. Y yo ya en 2012 hice la solicitud de una patente en mi último año, antes de presentar el proyecto fin de carrera, ¿no? Una solicitud de patente de una muleta que no causara dolor en las manos. ¿Por qué? Pues porque había usado muchas veces las muletas y por lesiones deportivas de fútbol y demás, veía que no habían evolucionado durante siglos, ¿no? Entonces hice una solicitud de patente, pero ahí la dejé, ¿no? Y en 2015 ya, cuando después de 3 años trabajando me concedieron la patente, y ahí empecé a decir, ostras, igual tiene sentido esto, ¿no? Y mientras iba viendo ideas de negocios, de otro tipo de negocios con distintos compañeros de Price, como te decía, testeé también un prototipo los fines de semana mientras trabajaba y vi que podía tener sentido ya no solo sacar ese producto al mercado, sino entrar en este sector, ¿no? Entrar en este colectivo de personas mayores, que cada vez somos más y cada vez vamos a ser más.
y con esa visión de poder ayudar de alguna manera, de cierto modo, a este colectivo, ¿no? Que por ejemplo, pues comparado con otros negocios que estamos mirando, como por ejemplo hacer una cadena de batidos, ¿no? De batidos como podría ser Yao Yao, que en ese entonces lo estaba petando, en la parte de yogures helados, pues queríamos hacer un concepto muy similar, montar franquicias a saco de batidos, ¿no? Veíamos que el CAPEX era muy alto, que tal, no sé qué, de repente conseguí la patente, hice el prototipo y dije, ostras, tenemos la entrada en un sector que está en crecimiento y que además podemos generar impacto, que yo creo que con este podcast vamos bien también en cierto colectivo que todos vamos a pasar por ahí, ¿no? Entonces, con esa patente y esa idea, montamos Camina, ¿no? En 2016 ya, y ahí fue cuando dejamos ya nuestros trabajos y nos pusimos full time con ello. O sea que de alguna forma Camina es una especie como de mix entre lo que has estudiado y a lo que te apetecía dedicarte, ¿no? Y pudiste aplicar lo que habías aprendido como ingeniero luego a esa pata más empresarial, ¿no? Que era lo que querías hacer. Justo, o sea, tenía la parte del background de los estudios, sí que es verdad que nunca había trabajado, pero tengo los conocimientos como para poder valorar y un buen diseño y poder ver las partes mecánicas de las cosas, ¿no? Por así decir. Y luego con la experiencia ya de consultoría y de startups, que empecé cogiendo esos primeros años de carrera profesional, pues ya me veía preparado para empezar, ¿no? Y aún así, creo que es importante tener buenos cofundadores. Entonces, con Alejandro, que es el otro cofundador, que era dentro de nuestra promoción de consultoría, uno de los más cracks, así que se lo propuse. Y luego esa parte médica que veíamos que no veníamos del sector, ¿no? Nosotros éramos agnósticos y nos faltaba tener ese punto de vista que nos dijera, ostras, ya no solo son las muletas, sino es un sector que lleva siglos las empresas haciendo más o menos lo mismo, tiene sentido que os metáis. Y ese fue ese tercer cofundador que nos dio ese impulso inicial para ir con toda. Claro, llamáis a su puerta así sin conocerle mucho, erais amigos. Bueno, yo soy de San Sebastián y él era amigo de mi padre, era el jefe de traumatología del hospital de San Sebastián y era amigo de mi padre. Ahí teníamos la intro y gracias a eso pues le presentamos el proyecto y se metió. Él no está full time, es decir, él fue el que nos daba ese asesoramiento inicial y esa inversión inicial también, que validaba, por así decir, el proyecto, ¿no? ¿Y es complicado buscar personas para emprender? Yo creo que es muy complicado, pero que es lo más importante. O sea, también lo que es más importante suele ser también lo más complicado, ¿no? Porque al final no puedes tomar esa decisión a la ligera, porque es como si lo comparan mucho, ¿no? En tema de un matrimonio y unos socios, ¿no? Para una empresa. Y al final es así, ¿no? Sí que es verdad que un matrimonio debería ser para toda la vida y una empresa no tiene por qué, ¿no? Pero mínimo, si va a ser de éxito, que si lo lanzas para que sea de éxito, 10 años es lo normal, ¿no? Mínimo. Sí que es verdad que hay pelotazos que suben igual en 2-3 años y hacen un exit, pero no es lo normal, ¿no? Eso tiene mucho riesgo y igual que sube tan rápido puede bajar igual de rápido, ¿no? Entonces creo que buscar los socios es lo más importante y muchas veces es complicado, ¿no? Y ahí siempre también entra el típico conflicto entre buscar algún amigo, algún familiar. Yo no quería buscar ningún familiar, pero sí que es verdad que con amigos ya tienes una primera barrera que te quitas, ¿no? Que ya conoces a la persona, sabes más o menos sus fortalezas y sus defectos, sabes los tuyos, sabes si te puedes complementar o no. Entonces ya partes de algo de información muy importante, ¿no? En mi caso era un amigo y compañero en el trabajo y ya ha funcionado muy bien. Me decías que antes de empezar a emprender, si no lo he entendido mal, tu primer trabajo fue en una consultora en Chile. No, mi primer trabajo fue en una startup en Chile. De hecho Perdona, en una startup, sí. Una startup que la fundó uno de los cofundadores de Twenty, que vendieron por $100 millones a Telefónica, Joaquín Ayuso, que la montó en California
con otros cofundadores y en California tenían el headquarter y tenían todos los programadores de software y en Chile estaban abriendo mercado en Latinoamérica y y estaban abriendo inversores potentes también, ¿no? Tenían mucha parte de inversión en Chile. Entonces no me interesé tanto por la parte técnica, sino más por la parte comercial y me incorporé en esa primera tanda abriendo incluso oficinas y poniendo los primeros muebles allí en Chile, ¿no? Y eso fue mi primera experiencia, sí. O sea, digamos que fue casi también como una experiencia de emprendimiento, que fuese como empleado, por el hecho de que te unieses en una etapa como tan incipiente. Sí, sin duda. Yo creo que esa parte me abrió los ojos en este mundo, ¿no? En 2012, estando en una startup, que ahí tampoco se hablaba mucho de startup, ¿no? Entonces, 2012, abriendo una oficina, escuchando conversaciones, ¿no? De un co-founder con inversores diciendo, no, en 2 años salimos a bolsa, tal, como que te da eso, ostras, o sea, estas cosas se pueden hacer, ¿no? Son personas también de carne y hueso y lo están consiguiendo, ¿no? Entonces, sin duda fue una experiencia muy, muy buena que me abrió los ojos en muchos aspectos. Claro, porque tú cuando imagino que te fuiste a Chile, ¿no? Sí, eso es. Cuando te vas a Chile a esta startup, tú ahí ya querías emprender y dices, oye, me voy aquí a ver qué tal, y luego ya igual vuelvo y lo intento yo, o en ese momento tú estabas, oye, recién salido de la carrera, voy a trabajar un poco y luego ya se verá. Sí, todavía tenía claro que tenía que trabajar, ¿no? Que tenía que llevarme palos y saber lo que era trabajar, ¿no? Y creo que es muy importante también el saber qué es un jefe bueno, un jefe malo, el tener esa experiencia laboral antes de emprender creo que es súper importante. Y en mi caso yo creo que lo fue. Te ahorra mucho sufrimiento después. Y encima del otro lado del Atlántico. ¿Qué tal es eso de, ¿no? de coger, terminar la carrera? Ya habías estudiado fuera de casa, pero es un cambio mucho más grande irte a trabajar a otro país, ¿no? Y a un país que está tan lejos, aunque tengas un mismo idioma. Sí, o sea, yo con 17 años me fui a Madrid, en Madrid estudié, luego estuve un año entero viviendo en Noruega, ya había vivido un año entero en Noruega del Erasmus, que también busqué el sitio más lejos para irme, pero no me pude ir más lejos, pero bueno, que estuvo muy bien. Y luego en Chile fue casualidad porque en el último año de carrera, en mi universidad es de ingeniería industrial, pero sí que hay mucha gente que se mete en banca de inversión, en consultoría, es en ICAI, en Madrid. Y estaban todo el último año de carrera viendo dónde hacían entrevistas. Tal. Yo no hice ninguna entrevista, quería hacerme un año sabático y me encantaba la parte de Latinoamérica. Entonces vi esta oportunidad de que era en Santiago de Chile con una startup, tal, no sé qué, y dije, es mi oportunidad para ya no solo viajar, sino también ganar experiencia laboral. ¿Y cómo fue vivir allí? ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve 6 meses, realmente tampoco estuve tanto tiempo. Estuve 6 meses y luego en enero 2000, o sea, el 1 de julio de 2022 empecé en la oficina allí en Santiago de Chile. Sí que estuvo muy bien porque además me llevaron a California, estuve allí también un par de semanas en California con los programadores, conociendo un poco la cultura y demás, estuvo muy muy bien. Y estuve hasta final de diciembre, ¿no? O sea, lo que no tuve fue vacaciones durante 2 años de trabajo, ¿no? Porque luego en enero justo empecé en Price, ¿no? Justo después de Reyes, la siguiente semana de Reyes, empecé en Price, hice un proceso súper rápido y empecé a trabajar. Pero ya en Madrid. Claro, ¿lo buscas tú, el tema de volverte, o simplemente, bueno, se da, dices, oye, bueno, aquí he estado 6 meses, suficiente experiencia, al final no va a ser un año sabático, va a ser 6 meses de trabajo, pero me apetece volverme a mi tierra? Sí, eso es. Todavía tenía cierto apego en Madrid, ¿no? Tenía mi pareja, tenía mis amigos, incluso creo que no dejé ni de pagar el piso de alquiler, ¿no? de Madrid. Tuve 6 meses allí y era como, vale, ya no puedes tirarlo mucho más, me voy a volver y empecé ya a la última parte a buscar en Madrid.
¿Y en Madrid estás en Price cuánto tiempo? En Madrid trabajé en Price 2 años y pico, 2 años y 3, entre 2 años y 3 y 2 años y 6 meses. Y ahí también es una consultora muy grande, ¿no? Entonces depende de quién te toque, ¿no? Y en qué área te toque, puede ser más divertido o menos, ¿no? En mi caso pude rotar bastante bien en proyectos, o sea, igual en 2 años y pico me hice más de 10 proyectos, por lo tanto tuve distintos jefes, distintas tipologías de proyectos, algunos más estratégicos, otros más de operaciones, otros más financieros. Y era una escuela, la verdad es que me parece una escuela muy, muy buena, para poner unas bases, una metodología y una estructura fuerte, ¿no? Y el nivel de sacrificio, que eso ya un poco de la carrera, ya lo tienes, ¿no? Por ingeniería ya en sí ya es bastante sacrificio. Pero en consultoría yo me acuerdo de estar trabajando hasta las 11 de la noche y ya en los últimos años decir, oye, es que si hiciera esto para mí, sé que podría montar algo gordo, ¿no? Y así fue. Bueno, sí lo estamos intentando. Pero ¿tú qué crees que te da esa experiencia de trabajar en lo que se llama una Big Four, ¿no? O sea, tú me decías, ¿no? Hay mucha gente, incluso de mi carrera, ¿no? Ingeniería industrial, que a priori no podría, uno no tendría por qué pensar que hay tanta gente que se quiera dedicar al mundo de la consultoría, pero lo que sí que es evidente es que hay un montón de chavales jóvenes que salen de la carrera. Evidentemente, la mayoría, pues, que si de ADE, que si de económicas y demás, ¿no? que quieren, o sea, no que quieren, ¿no? Que simplemente pum, dan como ese salto. No sé si, no, por un lado, mi pregunta sería, si tú crees que es un poco de inercia, o que es como, bueno, pues he hecho esto y sé que aquí puedo más o menos crecer, sé que no va a estar extremadamente mal pagado, sé que además hay un montón de oportunidades porque hay muchísima rotación. Y por otro lado, bueno, es que además lo que tú decías, ¿no? Es que es una buena escuela. Es que, joder, si voy a estar aquí X años, ¿qué voy a sacar? Contactos, voy a sacar metodología, voy a sacar un montón de cosas que van a poder servir en otras cosas para vivir igual otro tipo de trabajo algo más relajado, ¿no? En el futuro, no sé si... Sí, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Y que se mezclan mucho, ¿no? El que, por un lado, no sabes todavía muy bien en qué lado enfocarte, ¿no? Porque al final, mira, mucha gente de ADE, mucha gente de industriales, mucha gente también de ingeniería de otros tipos, pero son ingenierías que yo, por ejemplo, hice ingeniería por el reto, ¿no? No porque quería ser ingeniero técnico, ¿no? Pero todavía no sabes muy bien en qué parte enfocarte o si quieres emprender también, pues es una manera de ver muchas cosas, aunque en empresas muy grandes, ¿no? Normalmente en consultoría en Big Four ves cosas en empresas demasiado grandes como para emprender, ¿no? Pero también te dan esa visión de, oye, si quieres el día de mañana ser grande, tienes que montar unos procesos sólidos, tienes que montar una estructura bien organizada, etcétera. Entonces, el no saberlo, muchos llegarán por no saber o no querer enfocarse demasiado, igual que muchos no llegan a la universidad y dices hago ADE y todavía no sé muy bien en qué parte enfocarme, ¿no? De la carrera profesional. Pues en consultoría igual, ¿no? Llegas, no sabes muy bien en qué te quieres enfocar y al final te acaban enfocando, porque cuando llegas a consultoría acabas haciendo proyectos muy específicos, a no ser que consigas un poco rotar, ¿no? En mi caso tuve suerte, pude hacer con proyectos un poco más variados, pero igual alguien llega y le meten en banca, o en seguros o en tal y ya haces solo eso. Pero bueno, yo creo que un poco tanto eso, que el no saberlo como otros, como en mi caso, por ejemplo, que sí que quería ver un poco de todo, ¿no? Sí que es verdad que cuando estoy acabando carrera, la palabra consultoría no la había escuchado nunca. En cuarto o quinto de carrera empiezo a escucharla y ya empecé a saber qué era eso, ¿no? Pero y cuando ya te das cuenta de que es una buena escuela y que realmente puedes aprender y sentar unas buenas bases, pues en mi caso, pues fui para allí después de también ver la otra parte, ¿no? de empresa pequeña. Luego, además, antes de montar Camina, después de Price, me fui a otra consultora más pequeña, ¿no? Que también quería ver eso también. Quería volver a una empresa también más pequeña y ver esa dinámica, ¿no? Porque al final sí quería montar... me acuerdo que hice mis pros y mis contras, ¿no? Porque dices, te vas de Price, que es una Big Four, a una consultora pequeñita. Pero teniendo en cuenta cuál es tu objetivo a largo plazo, ¿no?
que en mi caso era montar una empresa, valoré y dije, vale, en Price ya he aprendido hasta cierto punto, ¿no? Metodologías y organizaciones de gran tamaño. Voy a una consultora más pequeña que me va a aportar otras cosas si el día de mañana quiero emprender mi negocio. ¿Y crees que si no hubieses pasado por consultoría hubieses emprendido igualmente? Yo creo que sí. Sí. O sea, lo tenías súper claro, ¿no? De pequeño no, pero te vas dando cuenta, en mi caso, pues en mi familia todos han sido emprendedores, ¿no? Entonces, pero no me lo han inculcado tampoco. Simplemente las conversaciones que tienes desde pequeño, muchas venían en ese sentido, ¿no? Entonces, implícitamente por dentro yo creo que lo tenía, ¿no? Y luego también la forma de ser, ¿no? La forma de emprender más allá de montar un negocio, ¿no? De, oye, irte a Noruega o irte a montar algo por un reto de no sé qué. O sea, buscar hacer cosas como actitud y como personalidad creo que lo tenía dentro, aunque no lo supiera hasta ya estando en una carrera profesional. Me ha parecido interesante esto que dices, que como que en tu familia todos habían emprendido. Pero que bueno, que cuando eras pequeño en realidad tampoco era una cosa que te hubieses planteado, ¿no? Porque yo creo que, claro, efectivamente cuando somos pequeños nadie nos explica o en muy pocos casos nos explican que montar una empresa es una opción, ¿no? Uno pues aprende qué son las profesiones y qué es el trabajo, pues por lo típico, ¿no? Pues el médico, el bombero y el profesor y este tipo de cosas. Evidentemente el montar una empresa es algo que está muy alejado de eso. Lo que pasa que, claro, si uno ha tenido la experiencia de ver en su casa gente que lo ha hecho, ¿no? Cuando a uno le preguntan qué son sus padres y sus padres no son abogados o médicos, sino que tienen una empresa, eso de alguna forma tú notabas, ¿no? Como que había ahí una diferencia con otros chavales, aunque quizá no fuese de tan pequeño, ¿no? Y fuese como con más edad. Sí, cuando ya lo empecé a asumir, ¿no? Sobre todo, empiezas, o sea, en mi caso es que mi padre es abogado, pero se montaba quieras que no, tiene un despacho que emprendió, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tiene un despacho de abogados. Y luego, sobre todo, los padres de mi padre y de mi madre, ¿no? Que hay, pues todos emprendieron, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, de San Sebastián, pues montó una fábrica de adhesivos, se quebró, se arruinaron. Luego montó una de silicona, esa le fue bien y hasta hace unos años estuvo pagando deudas y ya por fin salió bien y ya la vendió y tal. O sea, que hay ciertas cosas y ciertos estreses y conversaciones en algunos momentos de tu infancia que implícitamente los tienes ahí y que ya estás más acostumbrado igual a vivir con esas cosas de incertidumbre, por así decir, también, ¿no? Y esas... ese tipo de situaciones que luego en el día a día, cuando emprendes, pues es un no parar, ¿no? Y claro, Camina es tu primera experiencia de emprendimiento, ya entiendo. Sí. Primera experiencia con sociedad y bien, ¿no? O sea, realmente un emprendimiento ya sólido, ¿no? Sí. Claro, entonces tú no has tenido como esa experiencia de, como le pasó a tu abuelo, de cagarla, ¿no? Y decir, oye, pues decido tirar la toalla y no emprender nunca más o seguir intentándolo, que es lo que decidió hacer tu abuelo. Eso es, sí, tal cual. ¿Tú crees que tienes como esa actitud de quizá, por un lado, como menos aversión al riesgo, ¿no? Por el hecho de, pues yo qué sé, me voy a hacer el Erasmus lo más lejos que pueda, luego me voy a Chile aunque sea 6 meses, eh, monto esto que no sé si me va a ir bien o mal. Y luego, por otro lado, ¿no? Si crees, ahora está yendo muy bien, ¿no? Pero imagínate porque claro, en el mundo del emprendimiento pueden pasar millones de cosas que uno no es capaz de prever, ¿no? Si esto se va al garete, ¿tú crees que vas a tener esa actitud de decir, no, pues venga, volvamos a intentarlo? Sin duda, sí. De hecho, ya, o sea, en 2018 estuvimos a punto de cerrar, ¿no? Siempre en la vida de una startup siempre hay fases y momentos en los que tienes mucho riesgo, ¿no?
En este momento estamos bien y vamos con un paso más firme, con una estructura mucho más firme, ¿no? Pero en las pasos iniciales en 2018 me acuerdo, en ese momento me acuerdo perfectamente, ¿no? De llamar a mi padre y decirle, oye, es que tal, y me dijo, no, pues concurso de acreedores y otra cosa. O sea, fue tal cual, directo. y le quitó la importancia, ¿no? Y dice, ostras, estoy aquí que no puedo dormir. Y él me lo dijo así tan rápido como si fuera algo de día a día normal, ¿no? No sabe en lo que está jugando y otra cosa, ¿no? Y que yo creo que esa visión... ¿Cómo es levantarte o sea, un día y decir, jo, es que, bueno, me está yendo regular o peor de lo que me esperaba, ¿no? Me decías, es que no podías dormir. ¿Cómo es esa sensación o qué? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Sí, pues al final es eso, ¿no? Te tienes que plantear todo, ¿no? El plan B, el C, el D y el E, ¿no? Entonces tienes la cabeza rodando continuamente y viendo todas las posibilidades, ¿no? Entonces en esos momentos un consejo que me dieron muy bueno es los números dicen la verdad. O sea, siéntate, mira los números, ve si funciona y si funciona, adelante con todo, y si no, si ves que no va a funcionar, pues se cierra, ¿no? Y en ese momento, pues fue difícil, ¿no? Un momento difícil que finalmente conseguimos sacar adelante, ¿no? Además fue curioso porque siempre, ya por dar un poco más de detalle de ese momento, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con producto físico, ¿no? Nosotros hacemos inversión en moldes y en sacar productos y luego en stock, ¿no? También para tener existencias y crecer, ¿no? Entonces, para poder seguir creciendo tienes que comprar más stock para luego venderlo, ¿no? Entonces, es un working capital negativo, tienes un ciclo de caja negativo y necesitas adelantar mucho dinero, ¿no? Pues al principio lanzamos la empresa hicimos una pequeña ronda de inversión, ¿no? Para ver si había product market fit, empezar a vender los primeros productos, etcétera. Y empezó a ir bien, pero necesitábamos más dinero para seguir comprando más y poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, en ese momento no teníamos ya más capital y teníamos un horizonte en el que en el futuro teníamos que volver algo de deuda, ¿no? Entonces, tampoco queríamos levantar más capital para el circulante para que luego se fuera la deuda y que se acabase, por así decir, perjudicando a los socios inversores, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hablar con todos los bancos para ver si nos podían financiar el working capital, ¿no? Para ver si nos pudiesen financiar ese tiempo entre el que pagas al proveedor y cobras al cliente, ¿no? Que eran 6 meses, ¿no? 5 o 6 meses en el que necesitamos financiar eso. Evidentemente, era nuestro segundo año, ¿no? Desde que empezamos a facturar, ¿no? Y teníamos un histórico muy malo, ¿no? Histórico crediticio para los bancos muy malo. Entonces, ningún banco nos quería dar. Hablamos pues si hay 20 bancos, con los 20, ¿no? Hasta que dimos con uno local de aquí de la Comunidad Valenciana, que nosotros, bueno, la empresa la tenemos en la Comunidad Valenciana, en Valencia, que dijo, sí, os lo financio. Porque todo esto lo pedíamos sin avales, además, porque no queríamos comprometer nuestros avales personales o cualquier cosa en el proyecto, ¿no? Que eso fue uno de los errores que, por ejemplo, cometió mi abuelo en su momento, ¿no? Que cuando quebró la empresa, pues metió avales y todo, ¿no? Que antes no había tampoco tantas opciones, ¿no? A nivel financiero. Pues conseguimos que un banco nos salvara, que normalmente el banco estaba visto ahí como si fuese un ente malo que no nos ayuda, pero en nuestro caso conseguimos que el director del banco, sin conocerlo previamente ni nada, nos conociera, viniese a nuestra nave, viese que estuviésemos funcionando ya a tope y financiar nuestro working capital para seguir creciendo. Digamos que vuestro problema no era que no había mercado, sino que claro, que no, que era como una rueda, ¿no? Que no teníais suficiente capital para generar ese stock que luego necesitabais para, ¿no? Para dar satisfacción a una demanda, y a su vez no queríais aprovecharos, entre comillas, ¿no? Pero de vuestros inversores y tal, para no perjudicarles. Con lo cual... Para no perjudicarnos en caso de que fuera mal, o para no perjudicarnos tampoco a nosotros en el caso de que fuera bien, de que tampoco te das capital para circulante, ¿no? Te das para circulante.
Eso es uno de los problemas que tienen todas las startups de producto físico, ¿no? De todas las marcas. Al final tienes que adelantar siempre el dinero. Así como, no tiene exactamente que ver, ¿no? Pero casi como consejo. Claro, evidentemente tú dices, ¿no? Esto es uno de los problemas de las empresas que tienen producto físico. Claro, a su vez, las empresas, por así decirlo, de servicios, ¿no? A veces tienen otro problema, ¿no? Y es que necesitan inversión en mano de obra para poder, ¿no? Dar servicio a más clientes y así poder crecer, ¿no? Porque si no pueden abarcar a más clientes, no pueden crecer, ¿no? Claro, en ese caso, ¿cómo se solucionaría en el caso de las empresas que ofrecen servicios en vez de productos? Claro, yo de empresa de servicios tampoco tengo experiencia, ¿no? Pero yo creo que sí que es más gradual, ¿no? Porque al final igual sacar un lote de 1.000 unidades de un producto que te cuesta, no sé, 30 euros son 30.000 euros que tienes que anticipar, y una mano de obra puedes testearlo igual 3-4 meses, y si no ves resultados, también depende de la empresa de servicios, ¿no? No es lo mismo ir a una consultora que va a grandes cuentas, donde el periodo de generación de la venta puede ser un año, versus a una empresa de servicios que vas a por pymes, que igual capturar el lead y generar las ventas pueden ser 2 meses o un mes, ¿no? Que te da tiempo para testearlo más fácilmente. Si son más grandes cuentas, tienes que tener servicios donde tienes que contratar mínimo un año para generar ese crecimiento, como dices. Ahí también o sea, tienes que partir de una inversión también más grande. Y eso sí que sí lo tienes que financiar con capital. No de otra manera, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando y los bancos no te van a dar si no tienes ya EBITDAs positivos y crecimiento. Y tú que al final tienes esa experiencia tanto en levantar capital, o sea, buscar inversores o privados o empresas, lo que decías, ¿no? Esa primera ronda de inversión, y luego el irte a un banco cuando veis que la cosa no termina de despegar, ¿cuál es la clave para levantar dinero? Porque me parece una cosa mucho más complicada de lo que parece, ¿no? Que al final, evidentemente, tú tienes unos números que puedes mostrar, pero también hay una parte un poco subjetiva de confianza, ¿no? Sin duda. Sí, fenomenal, los números están muy bien, pero bueno, yo confío en que esto realmente va a ser así, ¿no? Porque creo que esta gente pues es solvente, es gente trabajadora, tiene el proyecto muy claro. Sí, sin duda. Sí, a ver, yo no invierto, yo no soy inversor, pero yo creo que por nuestra experiencia en la otra parte, ¿no? En la parte de búsqueda de inversión, creo que las primeras fases es sin duda esa confianza, ¿no? O sea, hola, Ignacio Mañero, Alejandro Bañón, estamos aquí y vamos a montar algo que ahora te voy a pedir tanto dinero por un 10% de la sociedad, y te digo que vale 1 millón, pero tienes que confiar en que nosotros vamos a hacer una empresa o algo que va a valer más de 10 millones el día de mañana. ¿Cómo? Todavía no lo sé. Tengo que averiguarlo, pero sé que nos vamos a dejar vamos a dejar todo aquí, ¿no? En conseguirlo, ¿no? Y al principio es así, ¿no? Yo creo que en todas las empresas, si además ya has emprendido antes, tienes ese track record de que, oye, ya has montado alguna empresa, ya has emprendido antes, ya la has vendido, si te ha ido bien, ¿no? Sobre todo, ¿no? Aunque también valoran que incluso que hayas fracasado, ¿no? Pero si has montado ya algo, ya tienes ese track record, y si no, tienes que demostrar mucha confianza para que te den su dinero, ¿no? Y que al final le devuelvas, te da la confianza de que no solo se lo devuelvas, sino que se lo devuelvas con un múltiplo interesante. ¿Y qué parte hay de mito y qué parte hay de realidad en esta cosa de que los negocios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de levantar dinero se hace trabajando las relaciones personales, pues eso, yéndote a comer o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hay de realidad en esa forma de hacer negocios, por lo menos en España? Y no sé si tu experiencia en el extranjero es distinta, la forma en la que se levanta capital, por ejemplo, en España. Yo tampoco soy o sea, tampoco es que seamos unos expertos, ¿no? Levantando capital. También hemos levantado en total unos 2 millones.
pero somos cero bullshit. O sea, nosotros somos cero de ir a networking, cero de ir a hacer comidas, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Somos más de que se demuestra trabajando y nuestras, pues eso, experiencia trabajando anteriormente, ya te la ganas, vas haciendo más contactos, vas demostrando que sabes hacer y con esa, demostrando eso, trabajo, básicamente, demostrando con resultados, ¿no? Con resultados, y al principio ha sido una carrera y ha sido trabajar en consultoría, pues trabajar en una carrera en consultoría, tener algo de experiencia en startups, tal. Ahora ya con experiencia en tu startup, dando resultados y ya, ahora ya estamos en un punto en el que ya podemos dar métricas y ya podemos dar resultados y ya se ve que, oye, que esto tira para adelante y que en el día a día lo sacamos, ¿no? Entonces, no sé, hay gente que sí que ves, ¿no? Que estás más metida en el ecosistema, ¿no? Creo que ayuda, o sea, sin duda tener contactos ayuda. Creo que el ecosistema de Venture Capital y de inversión en España es muy pequeño y al final se conocen todos y entonces estar muy bien relacionado creo que es muy importante. Pero creo que al final lo que importa es el negocio, ¿no? Porque tú puedes vender algo un día, pero si no funciona, el día de mañana ya nadie te va a abrir esa puerta, ¿no? Entonces creo que lo importante es estar centrado en el negocio y si el negocio va bien, el dinero vendrá, ¿no? Dinero siempre va a haber, no hay otra. Y negocios buenos no hay tantos, ¿no? Entonces nosotros estamos muy enfocados en el negocio y nada, y esa es nuestra experiencia. ¿Tú crees que de alguna forma ha habido un cambio, no sé si decir generacional, en la forma de hacer negocios en España? Como quizás hacían las cosas cuando tu abuelo emprendió y cómo se hacen ahora. No sé si tú has tenido esa experiencia de decir, oye, noto que esto está cambiando, o incluso en los años que has estado tú, ¿no? Decir, no, es que al principio cuando yo llegué esto se hacía de tal manera, o cuando estaba en consultoría esto se hacía de tal manera y ahora la cosa ha cambiado y se hace de tal otra. Sin duda, ¿no? Ya se está profesionalizando un poco y hay un lenguaje, ya hay un ecosistema, ya hay... en el mundo del emprendimiento creo que ya empieza a haber buenos resultados, ¿no? Ya empieza a haber muchos emprendedores que han tenido éxito y que pueden reinvertir en volver a crear ese impacto en la sociedad, ¿no? En esa reinversión. Comparado con la época de mi abuelo, en la que el acceso al capital era muy difícil, no había tantas fuentes de financiación y tenías que acceder a bancos, seguramente con avales, seguramente no había NISAs, no había CEDETIS, no había Business Angels, más allá de, oye, te doy dinero, no me vendas el futuro, no, lo quiero ya y ahora, ¿no? Dime cómo te doy 10.000, dime cómo me vas a dar 10.000 y de una manera muy, muy clara y si no, no te lo doy, ¿no? O sea, antes yo creo que era muy, muy difícil, hoy en día es más sencillo en ese sentido pero también es bueno para las dos partes, ¿no? Creo que tiene todo el sentido, ¿no? Creo que hay retornos demostrados y quitando estos 2020 y 2021, que igual ha habido un poco de burbuja, ¿no? También con todo el tema de los múltiplos de inversión y ya se está regularizando, yo creo que eso es bueno, ¿no? Que va para arriba y vamos mejorando. Claro, tú me comentabas ahora sobre todo los cambios que ha habido, ¿no? En el acceso a la financiación. En ese sentido, eh, ¿crees que a futuro o quizá se necesita más desarrollo del ecosistema que decías en España para que muchas más empresas, sobre todo pues eso, con necesidades de inversión en recurso físico, puedan operar en España? Porque bueno, España tampoco es un país súper manufacturero, ¿no? En ese sentido. Evidentemente entiendo que no solo es por falta de capital, pero bueno, ¿crees que se está generando como ese, gracias sobre todo, ¿no?, a estos nuevos productos de inversión, a todo este ecosistema, como mayor oportunidad para que empresas que se dediquen, por ejemplo, a producto físico como vosotros puedan tener como más oportunidades de negocio en un futuro? Sí, O lo que hay que hacer es llevarte la producción, porque casi lo fácil o lo que uno percibe en muchas empresas es que no, tú montas toda tu producción fuera, ¿no? Y te dedicas, o a veces simplemente haces de intermediario, ¿no? O sea, veo a ver qué producto más o menos es lo que yo estaba pensando que quiero vender y me sale mucho más barato que producirlo yo,
lo compro y lo vendo en otra parte. Sí, sin duda. Creo que es súper complicado competir en un entorno global desde España. Nosotros tenemos marca Camina y marca Pepe. La marca Camina fabricamos en torno a un 40% en Europa, principalmente en Valencia, donde tenemos la fábrica, y un 60% en Asia. Entonces, sí que intentamos que a medida de lo posible, siempre y cuando consigas añadir suficientemente valor, lo produzcamos aquí, ¿no? Que para así ya no solo añadir valor a los clientes finales, ¿no? A que en nuestro caso son personas mayores y demás, sino también intentar generar también impacto en la economía local, ¿no? En la contratación de personal y en montar fabricación y fábricas aquí. Pero creo que es muy complicado. Creo que es muy complicado competir en entornos globales, donde está China hace unos años, que ahora ya los salarios ya se empiezan a subir y ya es más por tecnología, ¿no? Porque han ido asumiendo esa parte tecnológica también muy, muy bien. Son muy buenos en la tecnología, pero también seguimos compitiendo. Al final compites contra India, compites contra Malasia, compites contra Vietnam, compites contra todo el mundo, ¿no? Entonces, toda ayuda es poca, ¿no? A día de hoy hay más acceso a nuevas formas de financiación del gobierno, por un lado, pero por otro lado también hay distintas complejidades, ¿no? Como la subida del salario mínimo, impuestos elevados, etcétera, ¿no? Igualmente, nosotros la regla del juego tampoco sabemos que no la vamos a cambiar. Ya es jugar con lo que hay y con lo que hay tomar decisiones, ¿no? Entonces, a día de hoy, con todo lo que vemos que podemos crear suficientemente valor, productos, ¿no? de mayor valor añadido, pues lo vamos a montar aquí, ¿no? Y se puede hacer, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, tenemos un competidor en Noruega que fabrica en Noruega. En Noruega un cajero de supermercado cobra 3.000 y pico euros, ¿no? Que es el sueldo mínimo allí. Entonces, si fabricas andadores en Noruega, ¿por qué no vamos a poder fabricar andadores o sillas de rueda en España, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Me decías al principio que este era un sector que te habías dado cuenta que se había modernizado, no sé si es la palabra correcta, pero que se había modernizado muy poco, ¿no? Y que por eso también esta idea de, bueno, no, aparte de que hay mercado, es que es necesario, ¿no? Un poco modernizar este tipo de productos. Sin embargo, a su vez, a veces, por un lado, puede ser efectivamente una oportunidad, oye, para diseñar y lanzar algo que se diferencie, que genere valor y demás, pero ¿crees que a su vez también puede ser como una especie de obstáculo en el sentido en que es un sector quizá más cerrado o más conservador, en el que es más difícil? Porque entiendo que no lo sé, no sé si vendéis directamente a cliente, no sé si lo hacéis a través, me invento, ¿no? Lo tradicional en España es a través de las ortopedias. Claro, yo no sé si todo eso también ha sido un poco de barrera. Sí, sin duda. Hemos tocado todos los palos y seguimos tocándolos, ¿no? Empezamos yendo a ortopedias, farmacias, y ahora ya utilizamos todos los canales, ¿no? Todos los canales digitales. Ya no solo nos dimos cuenta de que ya no solo era innovar en la parte de producto, sino también innovar en la manera de llegar al mercado, ¿no? Y en eso vimos que había una deficiencia, por así decir, y una oportunidad también, ¿no? En ese sentido, de poder hacer las cosas de manera diferente, ¿no? De manera digital. Entonces nos hemos especializado también mucho en esa parte digital, ya no solo en el producto físico, sino en el producto digital, ¿no? En citas de producto, hacerlas bien, en vender en distintos canales de e-commerce, y a día de hoy hacemos todo, ¿no? Tanto venta, tienda como ortopedia de toda la vida, que ha costado, pero lo hemos conseguido, ¿no? Yendo a ferias, yendo puerta a puerta, etcétera, como canales digitales, ¿no? Sí, porque me imagino que de alguna forma las ortopedias, las farmacias y tal tendrían, ¿no? Como sus marcas de toda la vida, Sí. Que sería un producto como muy establecido y que quizá fue ahí más difícil entrar. O no sé si Sí. estaban más receptivos por esa necesidad de productos nuevos y No, mejores. es el mercado, o sea, es el canal que está más, por así decir, saturado, ¿no? Porque siempre llega haciéndose así toda la vida y las empresas que decíamos de hace decenas o cientos de años, pues lo han hecho muy bien también en ese sentido, ¿no? Han hecho sus delegaciones comerciales en cada país, han montado su equipo comercial, han ido a hacer visitas a las tiendas para que vendan el producto y se ha llegado a todas las tiendas y se ha empezado a vender, ¿no?
Entonces ahí ya empiezas a competir con muchos, ¿no? Entonces eso lo hemos ido trabajando, es más lento y lo seguimos trabajando, pero luego vimos que había también una entrada más directa al consumidor final, también por nuestra página web, por canales de e-commerce como Amazon. En Estados Unidos, bueno, también por comentar, nosotros tenemos estamos en Valencia y en Estados Unidos también, ¿no? Tenemos una nave en la costa este, en Delaware. Tenemos ahí 30.000 square feet, como 3.000 metros cuadrados, y aquí en Valencia tenemos como 15.000 metros cuadrados. Y desde aquí distribuimos a toda Europa en distintos e-commerce y en distintos distribuidores, distintas farmacias, ortopedias, etcétera. Y desde Estados Unidos llevamos ya un par de años haciendo mucha fuerza, tanto en la parte digital como en la parte física también en Estados Unidos y en Canadá. Son nuestros mercados principales. Es muy diferente la forma de hacer un mismo tipo de negocio en España y en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos llevamos menos tiempo, pero en Estados Unidos es más competitivo aún. O sea, si en Europa, en España o en Europa, bueno, dentro de Europa también hay distintos mercados más competitivos como Alemania o Reino Unido, ¿no? Son más maduros. Y luego, más aún que ellos, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es competencia pura y dura. Entonces, hay que ir o con productos muy bien diferenciados o si no, no tiene sentido. Entonces, lo que mejor funciona en mercados más maduros son productos más diferentes. Claro. Y una cosa que me ha generado curiosidad, ¿por qué en Valencia? ¿Por qué tenéis la sede en Valencia? No, sí. Tú eres vasco, me has dicho. Uh-huh. Has estudiado en Madrid, pero has montado la empresa en Valencia. Eso es. La sociedad la montamos en Madrid, la creamos en Madrid, porque veníamos de trabajar allí, pero nada más crear la sociedad nos dieron financiación de Lanzadera. Nos eligieron dentro de las primeras ediciones de Lanzadera, de aquí de Valencia, ¿no? De Juan Roig. Entonces, con esa primera... Así fuimos, vamos para Valencia, conseguimos financiación, conseguimos ese impulso inicial para hacer los primeros moldes y sacar ese primer producto al mercado. Y además mi socio es de Valencia, Alejandro es de Valencia. Entonces se mezclaron entre que empezamos la empresa en Valencia porque nos daban financiación y que además mi socio es de Valencia y que estábamos creando el primer equipo y la primera estructura aquí en Valencia. Y empezó a funcionar y dijimos, oye, pues Valencia está funcionando, vamos a por ello, ¿no? Y además, estratégicamente, luego si lo piensas, es muy bueno, ¿no? Porque tienes el puerto de Valencia, también muchos barcos llegan directos aquí y ahí tardamos, en un día ya estamos descargando y distribuyendo. Como punto estratégico a nivel logístico, pues está muy bien. Y luego en la costa este, que estamos también cerca del puerto de Nueva Jersey, que ahí también enviamos todos los meses enviamos varios contenedores Valencia, Estados Unidos. Qué interesante. Si te parece, como estamos llegando al final, ahora las preguntas un poco más personales. La primera de todas, que a mí me gusta mucho hacerla, probablemente si nos va a ver gente como más especializada, que parezca una tontería, pero para la gente más corriente a mí me parece bastante clave. Porque yo creo que todavía, probablemente cada vez menos, pero todavía en España tenemos esta cosa de esta imagen del CEO, ¿no? De lo que para nosotros es como el presidente de una empresa o un director ejecutivo o ese cargo como referente de una empresa. Y creo que está interesante conocer una experiencia personal de la gente. ¿Cómo es tu día a día? O sea, no porque por un lado tienes como esta imagen más tradicional española y por el otro tienes la imagen como más startupera de pasarte la vida en plan nómada de cafetería en cafetería con el ordenador. Que entiendo que en este caso no es tu caso también por el tipo de empresa que tenéis. Sí, pues oye, al principio cuando empiezas sí que es más así, ¿no? De no parar, estar de un lado para otro. Ya cuando empiezas a organizarte y a crear más estructura, pues ahora ya pues tenemos equipo directivo, tenemos equipo de managers llamando intermedio y tenemos una estructura un poco más organizada. Entonces mi día a día es como otro trabajo más, cualquiera al fin y al cabo, ¿no? Pero enfocada con el equipo que me reporta a mí directamente, ¿no? Que es el equipo directivo.
Entonces, por llevarlo al punto de vista práctico, a la semana, pues 2-3 días son reuniones, ¿no? De reuniones de alinear objetivos, de estar viendo avances. Hacemos muchos sprints semanales, somos de una cultura muy agile, ¿no? Muy ágil de hacer todo con sprints semanales y ir viendo avances. También trabajamos con metodología OKRs, en los que trimestralmente cerramos objetivos y key results. Y luego en el día a día pues ir viendo esos sprints, esos avances y luego dejarme 1 o 2 días para poder avanzar cosas que ejecutar, ¿no? Yo creo que es importante en cualquier, ya no en un CEO, sino en cualquier jefe o cualquier manager, cualquier directivo, el poder tener tanto visión de alto nivel como de bajo, ¿no? Poder bajar hasta abajo y tener siempre cosas que hacer, también de ejecutar, ¿no? Poder tener las dos cosas, ¿no? Tanto el alto como el bajo nivel y poder dejarte algunos días también para poder meter en detalle en cosas, ¿no? Entonces, en el día a día un poco eso, ¿no? Reuniones de alineación y luego cosas que trabajar. En función del momento de la compañía, pues te dedicas más a una cosa o a otra, ¿no? Al final un CEO no tienes que ser el mejor en nada, pero tienes que ser bueno en todo, ¿no? Entonces, en función de dónde esté el cuello de botella, si está más en operaciones o si está más en marketing o si está más en la parte financiera, pues dedicas un poco más tiempo en una cosa o en otra en función de cada semana y en función de cada trimestre. ¿Y cómo es ese balance entre estar todo el día reuniéndote? Porque al final, no sé si tú estás de acuerdo, ¿no? Pero a veces da la sensación, o a mí por lo menos me pasa, que en las reuniones se avanza poco, es decir, las reuniones no se ejecutan, ¿no? Claro. Normalmente. Entonces, ¿cómo se conjuga? No, es que hay que ejecutar cosas, no podemos estar todo el día reuniéndonos. Son reuniones muy cortas, intentáis que sean reuniones súper ejecutivas. O sea, intentas como salirte de eso para decir, no, es que aquí hay, o sea, menos reunión y más ejecución. Sí, ya como te decía, ¿no? Pues 2-3 días al final sí que me paso de 5, más del 50%, mínimo el 50% reunido, ¿no? Luego tengo ese otro 50%, un poquito menos del 50%, para poder ejecutar. Creo que es importante dejarte ese tiempo, no estar 100% de tu tiempo en reuniones, porque lo que dices, si no, no se avanza. Si no, no puedes sacar cosas que quieras desbloquear, ¿no? Bueno, pues ahora si te parece ya, pasamos a las preguntas finales, que son así como más graciosas, que Sí, son preguntas cortas. vale. No, ya me cambias la cara como diciendo, a ver qué. A ver qué viene. Está muy bien hablar de inversores y tal, pero ahora esto ya no me gusta tanto. No, vamos con cosas facilitas. Primero de todo, si tienes algún hobby, que imagino que sí. Sí, de deporte lo que más me gusta es, soy fan del surf y del snowboard. Pero lo hago muy poco, pero bueno, es lo que más me gusta, ¿no? Bueno, en tu tierra natal sí Claro, que hay tradición, ¿no? En ahí Valencia sí. no creo que En tanta, pero Valencia tengo la tabla cogiendo polvo cada semana y estoy esperando al día que venga. Ahora, viene de vez en cuando, ¿eh? O sea, tengo aquí la tabla y cada 3-4 meses algún día sale todo un poquito. y dentro de ese tiempo que dedicas a reuniones, ejecución y tal, ¿hay tiempo para coger la tabla o hacer cualquier otra cosa que no sea estar pendiente del móvil o contestando emails? Sí, sin duda. Para tabla, si hay olas en Valencia, da igual lo que pase, que voy a estar en el agua. Pero hay pocos días No, solas, ¿no? está muy bien porque el momento de desconectar es Sí. vital. Y yo creo que ya estamos en ese nivel en el que podemos permitirnos que la rueda siga sin desbloquearla, ¿no? Tampoco mucho tiempo, ¿no? Pero tampoco estar en el día a día 100% y que la rueda se pare, ¿no? Si no estás. ¿Qué personas dirías que han influido más por un lado, ¿no? En tu motivación para dedicarte a emprender y luego a la hora de tomar las decisiones que has ido tomando como emprendedor? ¿No? Si tenías algún pepito grillo en tu cabeza. Sí. Pues yo creo que personas cercanas, ¿no? Pues de la familia, pues igual mi padre, el que más, ¿no? Luego mi ¿Eres de socio. llamar cuando no me decías, en 2018 cuando
Sí, Cuando la cosa iba mal, pues llamé a mi padre y le pregunté, o sea, cuando hay momentos malos. sí, sin duda. Sobre todo en esa parte más inicial, ¿no? Y luego con mi socio también, con mi socio cofundador, o sea, ya somos muchos socios, ¿no? Con socios inversores. Con Alejandro también, que es socio cofundador, también es un pilar también fuerte. Mi pareja, otros cofundadores, creo que es importante también. Y sí, Alejandro es un referente también, ¿no? De mi crowd. Andrés Casal de Butaca. Tengo, no sé, creo que el tener también en tu círculo, poder hacer alguna llamada en momentos de dudas o de incertidumbres, creo que es importante. Pero bueno, y dos cosillas más. Me has dicho que tu hobby era el surf, pero ahora me gustaría que me dijese si tienes algún guilty pleasure, alguna cosa que te dé como vergüenza decir que te gusta. Alguna cosa que me avergüenza, que me gusta. Realmente no. O sea, que algo que me avergüenza que me guste, ¿no? O sea, el chocolate, no sé, como mucho chocolate, pero no creo que tampoco me da Pero vergüenza. no te tiene que dar vergüenza. Eso como mucho luego te sientes culpable. Claro, Pero, eso sí. Me ves un poco guilty, pero no da vergüenza. muy bueno. Y la última, que es la que le genera como más shock a todo el mundo, aunque ya te la esperarás, entonces ahí ya tiene menos factor sorpresa, es ¿dónde llevarías a alguien en una primera cita? Porque aquí he entrevistado a mucha gente, hay gente muy sosa y hay gente muy imaginativa. A ver si estás entre los sosos o entre los imaginativos. Yo creo que soy de los osos. Bueno, ahora ya estoy casado, pero cuando tenía citas no hacía nada rocambolesco. Yo creo que iba a algún bar o a algún restaurante, ¿no? Tampoco hacía nada del otro mundo. Bueno, y vas a lo seguro. Iba a lo seguro, sí. El riesgo lo dejamos para el emprendimiento, ¿no? Eso es. En el otro terreno hay que ir a lo seguro. Ya demasiado tenemos con el emprendimiento como para llevarlo a lo personal. Oye, ¿tú crees? Me parece interesante. ¿Tú crees que quien es como arriesgado en temas más empresariales o incluso a la hora de invertir y tal, luego en otras facetas de su vida quizá es más temeroso o quizá le gusta ir a lo seguro? Eh, yo creo que no, realmente no. Yo creo que va más con todo, ¿no? Que va ligado. Yo creo que va ligado, sí. Justo ahora o sea, yo ya estoy en una fase más tranquila también por la edad, ¿no? Pero siempre he sido también de correr riesgos y de ser aventurero y demás en la parte personal, ¿no? Y ahora ya es más también el estado de la fase de tu vida, ¿no? En la que te encuentres. En mi caso, pues ahora la fase personal ya está muy bien, ¿no? Muy establecido y casa y demás. Y bueno, en la parte empresarial también, ¿no? Ya no es el riesgo tampoco inicial, ¿no? De montar una empresa, no saber si hay product market fit, no saber si hay crecimiento, ya hay métricas y ya se puede estar más tranquilo en esa parte. Claro. Bueno, pues hemos llegado al fin de la entrevista. Muchísimas gracias, Ignacio. Está muy súper interesante. Un A placer, aquellos que Irene. nos vayan a ver, les invitamos. Bueno, lo primero es que esperamos que se hayan quedado hasta el final. Que, vamos, yo creo que merece la pena porque son muy, muy entretenidas estas entrevistas. Y que, oye, que si les parece interesante acercar la figura de los que os dedicáis al emprendimiento o incluso porque les parece interesante lo que hacéis, ¿no? Y quieren compartirlo con gente que igual no os conoce todavía, pues les invitamos a hacerlo. Y de nuevo, os recordamos que, bueno, que si os interesa la inversión de impacto, estamos en microwd.es. Al final, bueno, vosotros dais un servicio a personas mayores y en Microwd a emprendedoras en América Latina, ¿no? Que un poco es una filosofía en ese sentido parecida, ¿no? Es, bueno, pues a través del ánimo de lucro precisamente, ¿no? Vamos como segunda derivada a intentar, oye, dar solución a una necesidad que nos parece interesante. Así que nada, muchísimas gracias, Ignacio. Gracias, Irene, un placer.